Gobierno de los Bosques. El programa de la ABT para contribuir y promover el manejo sostenible y el desarrollo integral de los bosques y la tierra en beneficio del pueblo boliviano. Gobierno de los Bosques. La única forma si vamos a mejorar la calidad del medio ambiente, si es que lo pensamos hacer, es involucrar a todo el mundo. ¿Y por qué? ¿Qué tal, Román? Porque de eso se trata nuestro programa, El Gobierno de los Bosques. Bienvenidos y bienvenidas a un programa más del Gobierno de los Bosques, aquí en las potentes ondas de Radio Santa Cruz. Quise iniciar el programa con esta frase porque el día de hoy continuaremos hablando sobre las infracciones forestales. Y para ello tendremos en nuestro sector de entrevista muchos invitados. Así es, Román, y para ello tenemos la visita del doctor Pablo Valencia, responsable de procesos administrativos y judiciales de la Dirección Departamental de la ABT Santa Cruz, como también al ingeniero Nelson Torres, responsable de Administración y Operaciones, y al ingeniero Didier Guzmán, responsable de Evaluación y Otorgación de Derechos, también de la Dirección Departamental ABT Santa Cruz. Agradecemos a todas las personas que nos escribieron con sus preguntas que quedaron pendientes, la cual la temática del programa de hoy va en base a las preguntas que quedaron pendientes. En esta oportunidad ya las preguntas las tenían nuestros invitados, la cual solamente entraron en materia de debate directamente para poder despejar las dudas que usted, amigo oyente, las tenía. Y todas las consultas redundan en lo mismo. Si tengo que cortar un árbol para mi uso propio en mi casa, debo pedir permiso a la ABT, o si deseo transportar madera de una propiedad a otra, tengo que pedir permiso. Entonces esas cuestiones van a ser resueltas por nuestros invitados. Sin más preámbulo, damos inicio al sector de entrevista. Una vez más, estamos con el programa El Gobierno de los Bosques de la Autoridad de Bosques y Tierras ABT. En esta oportunidad vamos a realizar una mesa redonda con tres profesionales de la Dirección Departamental Santa Cruz. El doctor Pablo Valencia, responsable de procesos administrativos y judiciales, el ingeniero Nelson Torres, responsable de Administración y Operaciones, el ingeniero Didier Guzmán, responsable de Evaluación y Otorgación de Derechos. En un anterior programa quedó pendiente analizar más en profundidad para que los auditores comprendan de qué se trata una infracción forestal y cuál es su sistema sancionador. En anterior oportunidad habíamos invitado a los auditores a que nos hagan llegar sus preguntas. Hemos seleccionado 10 preguntas de las más importantes de una cantidad muy grande de preguntas que los auditores han hecho a nuestro programa para que podamos absolverlas en esta oportunidad. Por tanto, vamos a comenzar precisando algunas cosas que tienen que ver con qué es una infracción forestal. Según la normativa, la ley 1700, se define una infracción forestal cuando el usuario o quien quiere aprovechar bosque no cumple con las normas y con los principios y preceptos que la ley demanda. ¿Cuáles son esos principios y esas normas que la ley demanda? ¿Quién de ustedes podría responderme? Usted, doctor Valencia, ¿cuáles son esos principios legales con los que el usuario debe cumplir para no contravenir ni sufrir sanciones cuando hace uso o aprovechamiento principalmente del producto del bosque? Bueno, la ley forestal, ¿no? Como conocemos, la ley forestal ya viene de 1996, son bastantes años de vigencia de esta normativa. Sin embargo, los usuarios a veces alegan de que desconocen la normativa, o en todo caso pueden ellos también aducir de que
hay una burocracia, ¿no? En las instituciones. Simplemente eso a veces se coloca como tal vez como una excusa. Sin embargo, para estar bien dentro de esto debería haber la legalidad, ¿no? Uno de los principios es la legalidad. Si uno se va a cumplir las normativas, entonces no tendría por qué sufrir alguna sanción. Sin embargo, como Estado, de repente nos falta un poco más socializar la norma. Sin embargo, ya son más de 22 años esta normativa. Bueno, entonces no es que en la norma no debería conocerse, hay una obligación de los ciudadanos y principalmente de los usuarios del bosque, deberían tener dominio sobre y conocimiento sobre esta norma. ¿Cuáles son estos principios de la ley forestal que definen la infracción? Porque, por ejemplo, decimos que las principales infracciones son el desmonte ilegal, el aprovechamiento ilegal, el transporte, el almacenamiento ilegal, los procesamientos de madera ilegal, la industrialización de madera ilegal, como la comercialización. ¿Qué es lo que la gente normalmente comete? Por ejemplo, cuando hablamos de desmonte ilegal, ¿por qué ellos toman infracciones en este nivel o cometen infracciones? El principio y el espíritu en realidad que persigue la Ley Forestal 1700 es garantizar que los recursos forestales de nuestro Estado provengan de áreas autorizadas. Y obviamente estos aprovechamientos tienen que estar enmarcados dentro de lo que es el desarrollo sostenible. Si bien es cierto que algunas personas, algunos usuarios contravienen esta norma, ya sea en el transporte de recursos forestales, como ser madera en troza, castaña, palmitos. Pero habíamos hablado, usted había mencionado primero un tema que a mí me parece importante. ¿Qué debe provenir el producto forestal de un área autorizada? ¿Qué quiere decir eso, ingeniero Didier? Bueno, eso quiere decir que se tiene que tener la autorización por parte del Estado para que estos puedan ser aprovechados. ¿Y por qué si yo soy dueño de mi propiedad tengo que pedir autorización a alguien para aprovechar lo que supuestamente es mío? Claro, ese, por ejemplo, es un buen tema y es algo que los usuarios siempre alegan cuando se los encuentran en alguna infracción. Ellos dicen, si ellos son dueños del terreno, de la tierra, de la propiedad, de la parcela, ¿por qué tienen que pedir permiso a alguien para poder aprovechar sus recursos? No nos olvidemos que la Constitución Política del Estado establece que tanto el subsuelo como el vuelo es propiedad del Estado y es el Estado quien tiene que administrar los recursos, ¿ya?, para la finalidad del pueblo, ¿no? Entonces, o sea que quedemos claros, lo que el propietario de una superficie de tierra tiene para disponer, entre comillas, libremente, es solo el suelo. Solo el suelo. Ya cuando se trata de vegetación, principalmente arbórea, ellos requieren tener una autorización para hacer uso o aprovechamiento. Habíamos quedado en el anterior programa que el uso corresponde principalmente a la actividad de aprovechamiento doméstico que se hace. Y el aprovechamiento corresponde más a actividades que tienen que ver con la comercialización del recurso forestal. Ahora, esto, ¿a qué nos lleva? ¿Cómo se hace esto de autorizar a la gente para aprovechar? ¿Se requiere qué tipo de autorización, ingeniero Nelson? Bien, dependiendo de la necesidad que tenga el usuario, existen varios tipos de autorizaciones, de donde se pueden proveer materia prima, ya sea madera en tronca, ya sea castaña, palmito, otros recursos que el bosque nos otorga. No solo es madera, o sea, hay que sacar autorización para extraer cualquier tipo de producto del bosque. Si es algo no maderable, por ejemplo, como usted dice, castaña o qué sé yo, azaí, palmera, majo, palmito, cualquiera de esos productos también requieren de una autorización. Pero ¿cómo es esta autorización, Nelson? Bien, las autorizaciones se las da a solicitud del propietario. Y obviamente dependiendo de qué autorización él requiere,
la ABT, en este caso, de acuerdo a su competencia, le emite un permiso para que él pueda aprovechar y posteriormente él pueda transportar ese producto de manera legal, que no tenga ningún inconveniente, que pueda circular por todo nuestro territorio nacional con el certificado forestal de origen. El certificado forestal de origen avala el transporte de cualquier tipo de producto forestal. Entonces, ahora, si yo tengo, doctor Valencia, si yo tengo una propiedad y quiero tablas o vigas para techar mi casa, ¿qué tipo de actividad es y qué tipo de autorización yo necesito? Claro que sí, esas autorizaciones, si bien como decía anteriormente, ¿no? El Estado es en realidad el que organiza, el que administra los recursos naturales, pero en este caso son requerimientos personales de uno, ¿no? Que uno los va a utilizar como un uso propio. Entonces uno tiene que ir a la autoridad competente, que en este caso es la ABT, y decirles, bueno, señores, aquí yo tengo esta necesidad, este requerimiento, y voy a ocupar para construir unas puertas, una necesidad, un requerimiento que uno tenga, ¿no? Entonces uno tiene que dar aviso a la autoridad competente. Ya, ¿y ese aviso cómo se hace, ingeniero Didier? Sí, bien usted decía de que una cosa es el uso y otro el aprovechamiento, ¿no? El uso corresponde, y hablamos de todo lo que se pueda utilizar dentro de una misma propiedad, o si un propietario de alguna parcela, de alguna propiedad, quiere utilizar cierto árbol o hacer cierto producto, como decía el doctor Valencia, puerta o viga o listones, para poder transportar a alguna propiedad particular en alguna población local, digamos, ¿no? De una propiedad rural a una ciudad, digamos. Eso se puede establecer como un uso propio o doméstico. El uso doméstico es el que se usa dentro de la propiedad, dentro de la misma propiedad. El uso propio es donde existe un transporte que es de una propiedad a una casa en construcción. ¿Cuánta cantidad de madera yo puedo aprovechar en este sentido como uso propio? La normativa establece que para el uso propio generalmente son 2.000 pies tablares. ¿Cuánto es eso en...? Estamos hablando dependiendo de la especie. Puede ser que sea un... Claro, por ejemplo, bien lo decíamos en el anterior programa, que puede ser en estos camiones Nissan Cóndor de unas 6 toneladas, 7 toneladas a mitad de carga, digamos. Ya, 3 toneladas hacen 3 toneladas, ¿no? Pero eso depende mucho también de si la especie es blanda o la especie es dura. ¿Entiendes, no? O sea, pero para tener más o menos una idea, estamos hablando de una media camionada, ¿no? Ahora, entonces estamos diciendo que la infracción más importante es que a veces la gente lo que hace es un aprovechamiento, un uso, pero no da parte a la autoridad y lo hace sin autorización. Esa sería una de las infracciones más comunes. Yo podría decir que sí, en muchas ocasiones la gente lo hace porque no tiene el conocimiento o por el mismo desconocimiento de la normativa, aunque ya bien lo mencionaba el doctor Valencia, que es una normativa muy antigua, ¿ya? Pero también existe la otra parte, aquella que se dedica al negocio o al tráfico de la madera, ¿no? Esa parte que bien sabe, digamos, que se necesita una autorización, o son infractores que constantemente están buscando la forma de burlar los controles o los diferentes controles que tiene, en este caso, la autoridad. Sí, pero esos que hacen pirateo de madera, aprovechamiento ilegal de madera, ya como un negocio, ¿lo hacen en volúmenes menores o lo hacen en volúmenes mayores? Hay quienes hacen el microtráfico de madera. Generalmente nosotros en el último tiempo hemos encontrado de que mucha de esta madera se trafica en estos autos que le llaman los surubí, los vehículos NOA, ¿no? Estos donde se transportan pasajeros. Hay quienes también realizan o ven la forma
de transportarlos en frigoríficos, que también hemos tenido los casos en donde se han decomisado frigoríficos. Se han tenido casos donde se han decomisado madera transportándose en flotas, donde le sacan los asientos y meten la madera. O sea, buscan la forma de tratar de camuflar el producto de tal manera que la autoridad dentro de los puestos fijos que nosotros tenemos o en los operativos móviles no podamos darnos cuenta, ¿no? Y es así de que en los operativos que nosotros realizamos hemos podido ver que hay ese tipo de... A ver, ingeniero Nelson, ¿cuánto cuesta un árbol de una especie común puesto en el bosque? ¿Cuánto cuesta extraer un árbol? Traer un árbol. Tener un árbol ahí, que yo corto un árbol y lo convierto en listones, en tablones. ¿Cuánto me cuesta hacer eso? Ya, el costo del aprovechamiento en sí, si es que es un aprovechamiento significativo, donde se usa maquinaria pesada. Pero hablemos, yo aprovecho 2 árboles. ¿Cuánto me cuesta 2 árboles? Sacar 2 árboles, volverlo tablones para transportarlo. ¿Cuánto más o menos me cuesta eso? Bueno, hay que diferenciar acá el costo en sí, porque implica lo que es la mano de obra, ¿no es cierto? Que tiene que tener una herramienta básica que es la motosierra. ¿Cuánto más o menos paga un tipo que quiere aprovechar madera? Yo quiero comprarme 2 árboles, ¿sí? Promedio, tipos que puedo yo sacar listones para hacer una construcción, lo que fuera. El costo en sí del aprovechamiento, eso es variable. Variable, ¿por qué variable? O sea, porque en realidad dependiendo de la mano de obra quién la pone y dependiendo de la herramienta que tenga para hacer el aprovechamiento. En este caso que usted pone como ejemplo, que serían 2 árboles, menor, ¿no? Claro, es una cantidad pequeña que obviamente no tiene un costo significativo. ¿Cuánto? 200, 300 bolivianos, ¿cuánto me cuesta? Sí, debe estar alrededor de unos $50, entre 50 y $70, digamos. Para poder, sí, exactamente, para poder aprovechar. Y si yo transporto a la ciudad, ¿eso cuánto cuesta acá, ese mismo árbol? Hecho madera, hecho tablones. Ahora, es importante que la ciudadanía en general y el usuario forestal tenga claro lo que es el costo del aprovechamiento es variable, ¿no es cierto? Porque ahí influyen varias cosas, ¿no? La mano de obra, el combustible, la herramienta, la distancia, porque hay que transportarla a veces la madera de lugares lejanos. Entonces ese es un costo que es directo de la persona que necesita ese producto. Ahora, al ABT como institución, el usuario tiene que pagar una patente. Eso es distinto. Independientemente de los pero costos de 2 propios. árboles, ¿cuánto pagaría más o menos? Dependiendo de la especie, Más o menos. Promedio, digamos que sacamos, ¿cuántos pies tablares de un árbol podemos sacar? En realidad no se cobra por pie tablares, lo que cobra la ABT es por metros cúbicos en tronca y cada especie tiene un valor distinto, pero para que tenga un ejemplo podemos tomar una especie de construcción, debe estar entre 5 y $6 por cubo que paga de patente el usuario forestal. ¿Y cuántos cubos yo saco de un árbol promedio de un volumen medio? Dependiendo de la zona y del tipo de bosque. Por ejemplo, si hablamos de la chiquitanía, son árboles un poco más delgados y de un árbol podemos sacar 1 hasta 2 cubos. Y hablamos de la zona del norte del país, que es un bosque amazónico, los árboles son mucho más grandes. Un árbol nos puede dar tranquilamente 15 o 20 cubos. Entonces, dependiendo del tipo de bosque de la zona, vamos a tener de un árbol muy distintos. grande yo puedo sacar 15 a 10 a 20 cubos. De un árbol mediano, pequeño, yo saco 2, 3 o 1 cubo. Eso implica que yo tengo que sumar a mis costos de producción si quiero sacar y aprovechar bosque con autorización de la ABT $6 a $7 por cubo. ¿Sí? Por metros cúbicos en tronca. Entonces estamos hablando de más o menos 30 pesos por cubo. Entonces es negocio arriesgar, ¿sí? En el transporte ilegal por ahorrarme $6 por cubo. En realidad no, y eso también tenemos que informarle a los usuarios.
A veces piensan que hacer un trámite para aprovechar 1, 2 o 3 árboles, piensan que es un trámite burocrático, y en realidad no es así. Es un trámite sencillo que lo pueden hacer en poco tiempo. ¿En cuánto tiempo? Pueden tener la autorización en 2 o 3 días máximo. 2 o 3 días. Entonces, no es tampoco un trámite complejo. Y el costo del trámite tampoco es alto. Estamos hablando, como les digo, de 30 a 40 bolivianos por metro cúbico, ¿sí? Eso implica que yo voy a tener la seguridad de que haga ese aprovechamiento y ese transporte sin tener ninguna dificultad. Ahora, si estamos diciendo que más o menos unos 200 a 300 bolivianos cuesta un árbol promedio de unos 3 o 4 cubos seguramente, ¿no es verdad? Y ese árbol en la ciudad convertido en tablas, ¿cuánto llega a costar? Más o menos. Ese ya sería el precio en realidad de la madera en sí, ¿no? ¿Cuál sería ahí ya ese se precio vende de la madera? Más o menos, a ver. El precio de la madera varía, digamos, se vende en pie tablar, digamos, porque ya la madera ya ha tenido un procesamiento. Ajá. Entonces, puede variar de 7 hasta 10 bolivianos. De 10 bolivianos. Por ¿Cuántos pie pies tablar saco de un cubo? Alrededor de 220. 200. Eso quiere decir que más o Pie menos, tablar. si cuesta 10, 2.000 bolivianos me costaría un cubo de madera. Más o menos. Lo que quiero llegar, ¿por qué estoy haciendo estos cálculos con ustedes de memoria? Porque lo que quiero significar es cuánto vale el árbol en el bosque y cuánto vale en la ciudad. Y si es negocio arriesgar, transportar madera y aprovechar madera sin autorización. ¿Sí? De acuerdo a lo que estamos viendo, ¿sí? Si yo de un árbol o de un cubo que me cuesta 200 bolivianos en bosque, termino sacando 2.000 bolivianos en la ciudad, el negocio parecería que vale la pena sacar autorización y hacer las cosas legalmente, porque el costo no es mucho y el tiempo en el que yo puedo tramitar tampoco. El problema seguramente pasa porque estos tiempos y la burocracia de la ABT no estimula a que el usuario pueda venir acá con confianza y hacer su trámite y gestionar sus autorizaciones rápidamente. Según lo que ustedes nos dicen, este trámite es rápido, es ágil y no implica mayor costo que 7 a 8 dólares. Estamos hablando por cubo, ¿no es verdad? Y de un cubo yo voy a multiplicar por 10 mi ganancia, ¿no es verdad? Entonces, este es un tema que para nosotros es clave y vamos a hacer un corte para seguir con otras reflexiones en este esquema en el que estamos metidos ahora para aprovechar bosques. ABT informa. La ABT, cumpliendo con su labor de precautelar y regular las actividades forestales y agrarias en el país, inspeccionó aserraderos en el departamento de Cochabamba con la finalidad de verificar sus saldos en stock y hacer seguimiento a informes trimestrales para que los usuarios realicen sus labores en el marco de la ley. Las inspecciones de saldos en stock los realiza la ABT constantemente para verificar los volúmenes reales de madera en físico que tienen los aserraderos, a fin de corroborar que las trozas de cada aserradero provengan de arenas autorizadas y cuenten con el respectivo respaldo del certificado forestal de origen. Asimismo, realizamos estas inspecciones para asegurarnos, para verificar que los aserraderos no estén respaldando productos de fuentes ilegales con saldos inexistentes. Así, por ejemplo, en un aserradero que en Cefos y en SICOP tiene así como 500 metros cúbicos rola, pero en físico solamente tiene 200 metros cúbicos rola, nosotros le bajamos 300 metros cúbicos restantes para que se evite que con esto, con este saldo inexistente, se respalde producto forestal ilegal. El pueblo habla. ¿Cómo evalúa la atención técnica, administrativa y humanística de la ABT? Creo que
es relativo, ¿no? Ha habido temporadas de que ha existido retraso, efectivamente. Las normas tienen unos plazos que se establecen, sin embargo, se ha incrementado también los trámites, así que me imagino que por eso han sido los retrasos. De todas maneras, en términos generales, creo que se ha tratado de cumplir lo que establece la norma y se ha logrado resarcir los retrasos, ¿no? En todo caso, así que creo que se espera siempre que se mejore más y bueno, en la medida de que todo esto fluya, creo que va a ser mucho más beneficioso para todos, ¿no? Eso es en la parte administrativa y en la parte humana. Creo que sí, se atiende de una manera, se puede decir, bastante cordial. Y eso genera un poco de confianza también para el usuario. Así que hay algunas, como en toda situación, hay algunas inconsistencias en el trato, pero creo que en términos generales y una gran mayoría trata de muy buena manera a las personas. Así que ojalá se mantenga esto. Bueno, la verdad que estamos viniendo a resolver ciertos problemitas que se dan. Pero bueno, gracias a Dios parece que van a haber también varios cambios, ¿no? Los cuales ojalá sean beneficiosos. Sin embargo, en los últimos años no hemos tenido muchos problemas. Las cosas se han ido dando y se han facilitado prácticamente, ¿no? Los servicios. La verdad que estamos muy contentos y bueno, esperamos que se mejore también un poco más, ¿no? De esta situación. Y en cuanto a la atención personalizada, a la cuestión de los trámites, si son tal vez burocráticos o son rápidos, ¿cómo evalúa eso? Bueno, la verdad que no se ha visto mucha burocracia ya en estos últimos días. Quizás antes había mucho más trámites, ¿no? Por realizar, porque bueno, la verdad que la gente también era hacía las cosas muy mal, ¿no? Sin embargo, cuando usted lo tiene todo en orden, creo que las cosas se facilitan, ¿no? ¿Y la atención? Sí, la atención es muy amena, la gente muy cordial lo espera, lo atiende y bueno, simplemente ahorita, digamos, por los cambios que se están dando, esperamos que se solucione rápido, ¿no? Últimamente en la parte administrativa ha mejorado muchísimo. Estoy hablando de hace unos 8 meses, un año. Se ha acelerado bastante la atención, los trámites, ha mejorado mucho en ese sentido. Bueno, y en la parte de atención humanística, por lo menos yo no he tenido inconvenientes relevantes, digamos, que haya sido casual de una mala calificación de ABT. En términos generales y últimamente ha mejorado bastante. ¿Y alguna sugerencia que tal vez quisiera dar? El tema de evaluación por parte técnica de la nacional tal vez sería la única parte que ha tenido muchos problemas. Me refiero al tema de aprovechamiento forestal, la burocracia que hay también ha mejorado, pero continúa, ¿no? Sería bueno acelerar un poco más en ese sentido, en el tema de evaluación de la parte técnica ABT nacional. El pueblo habla. Retomando el tema, habíamos quedado en que uno de los problemas principales del microtráfico de madera, que es el que ahora es más común y que más trabajo le da al ABT, se ha convertido en un problema grave porque tiene dos características. Por un lado, el usuario que sin conocer normativa quiere aprovechar y usar su bosque para fines no comerciales e incurre en incumplimiento de las normas. Y por el otro lado, el traficante de tierra o de madera que ya ha convertido en un hábito y en un sistema de aprovechamiento ilegal el microtráfico de madera. En este sentido, tenemos dos problemas que queríamos comentar y quisiéramos comentar con ustedes. Por una parte,
Ustedes dicen no es difícil pedir autorización para el transporte de volúmenes menores de producto forestal. Sin embargo, ¿cuáles son los requisitos? Tú, líder, eres quien otorga ese tipo de derechos. ¿Cuáles son los requisitos? Correcto. A ver, el tema de los requisitos, el primordial requisito es que tiene que tener el derecho propietario o posesorio, ¿no? Demostrar la legalidad de dónde va a extraer el producto. Ya, posteriormente a ello se le pide un formulario, una ficha técnica donde se llenan datos generales como ubicación del predio, departamento, provincia, municipio, nombre de propietario. En caso de que sea una tercera persona la que se apersone, el nombre del representante legal o del apoderado. Y ahí también la lista de las especies que se van a aprovechar, los volúmenes, las coordenadas. Ese es el formulario o la ficha que es un segundo requisito. Ahora, esos requisitos y ese formulario, ¿los puede llenar cualquier persona o requiere de un asesoramiento especial? No necesariamente se requiere un asesoramiento especial para este tipo de autorizaciones que la que estamos hablando, ¿no? Las autorizaciones en pequeñas cantidades. No es necesario que sea, por ejemplo, un agente auxiliar el que lo tenga que hacer o un ingeniero forestal, digamos. Pues lo puede llenar cualquier persona siempre y cuando tenga el instrumento adecuado. Por ejemplo, puede ser que tenga un celular o un GPS, digamos, para poder tener las coordenadas, porque se necesitan coordenadas de los árboles que se van a aprovechar, ¿no? Ahora con un celular tranquilamente uno puede ubicarse en alguna coordenada y puede hacerlo y llenarlo él. Sí, pero este es un conocimiento muy común. ¿La gente lo hace? ¿O quién usualmente cómo es que llegan estas solicitudes? Generalmente las solicitudes lo presentan en el caso de autorizaciones menores para las comunidades. Generalmente son hechas por el responsable de la unidad forestal municipal, que es un servicio que prestan los municipios para las comunidades o propietarios, los pequeños propietarios, perdón. ¿Ya? Y ya para las propiedades medianas, grandes, para las propiedades privadas, generalmente son con agente auxiliar, ¿no? Porque ellos también disponen del recurso para poder hacerlo. Otro de los temas que quisiera abordar con el ingeniero Nelson Torres es, si bien estamos viendo que los requisitos que el ABT requiere no son complejos, pero también se necesita cierta tecnología para poder dotar de la información que la Autoridad de Bosques y Tierras necesita para registrar el aprovechamiento. Esto genera nomás una dificultad en los usuarios que termina siendo un problema burocrático, porque si bien las UFMs, que son las unidades forestales municipales, pueden ayudar a los usuarios a hacer este trabajo, ellos también exigirán pues tiempo, y eso también genera que hay que sumar otro espacio de tiempo que el usuario requiere para poder resolver este tema, que podría ser más simple si es que el usuario pudiera usar en su celular su georreferenciador para permitir ubicar estos temas. Este es un tema clave. Entonces, ¿cómo usted cree que se pueden resolver estos problemas para que la gente no incurra en estas infracciones forestales menores? ¿Qué deberíamos hacer como autoridad de bosques y tierra? Bueno, de acuerdo a nuestras competencias, nosotros también podemos socializar las normas, ¿no es cierto? Y específicamente en el caso de volúmenes menores, o sea, aprovechamiento que no son, digamos, grandes escalas, ¿no? No estamos hablando de aprovechamientos significativos, digamos. Entonces, tenemos que socializar para que la gente conozca de manera expresa, de manera clara, cuáles son los requisitos, que entiendan, que absorban sus dudas. También, en realidad, las alcaldías, a través de sus unidades forestales, tienen la obligación de colaborar
con las personas que necesitan algún asesoramiento. O sea, ¿Por qué tienen la obligación? Porque ellos reciben patentes forestales. Se distribuyen. O sea, tienen una participación de las patentes forestales que cobra la ABT y que coparticipa a los municipios donde hay aprovechamiento forestal. ¿Eso es? Así es, exactamente como usted lo ha manifestado. Las gobernaciones y las alcaldías reciben por concepto de patentes recursos económicos. Estos recursos económicos tienen que ser destinados obviamente a apoyar a todos los usuarios de su municipio en temas de aprovechamiento forestal, o sea que ellos requieran, ¿cierto? Y también en temas de reforestación, porque estos recursos vienen con esa finalidad, digamos, vienen del bosque y de alguna manera tienen que volver. Entonces el Estado a través de la ABT cobra este patente por uso y aprovechamiento para que esos recursos sean nuevamente destinados a reforestar, ya que las unidades forestales municipales estén estructuradas y operen en favor de la protección y el aprovechamiento legal de los bosques. Esa es la lógica, ¿sí? Ahora, cambiando un poco de tema, doctor, ¿por qué estamos hablando que el tráfico o el uso y aprovechamiento de volúmenes menores se ha hecho ahora mayoritario? No hay uso y aprovechamiento de volúmenes mayores en este momento significativamente en proporciones en las que podríamos decir que la actividad forestal y del sector forestal en volúmenes mayores es más importante que la menor. Bien, en gestiones pasadas teníamos datos, ¿no? Póngale del 2016, 2015 para atrás, habían personas que traficaban productos forestales en cantidades mayores, ¿no? Transportando productos. Sin embargo, del 2016 para adelante, como bien se decía, ¿no? Hay una diferenciación de las personas, de los usuarios. Hay quienes desconocen de verdad la normativa, pero hay quienes sí la conocen, pero aún así la transgreden, infringen las normas. Entonces, estas personas que infringen las normas, que si bien los podríamos llamar pirateros, así como se los puede llamar, estas personas han visto, digamos, de una forma más ágil y más inteligente tal vez para no ser encontrados, ¿no? Y para burlar los controles que la ABT tiene. Entonces han optado por traficar y llevar madera transportada en cantidades menores, ¿no? En movilidades más pequeñas, donde de repente la autoridad de bosque no le va a dar mucha importancia tal vez al control porque es una movilidad pequeña, ¿no? Y sin embargo, poco a poco van llevando, transportando, y esas cantidades de productos menores, una vez que transportan ya suficientes veces, ya pues se convierte en un almacenamiento, ya acopian en un lugar grande, ¿no? Sin embargo, ellos ya han optado de esa forma, ese mecanismo de poder transportar productos, ¿no? Porque parece que les va bien así, ¿no? Usted quiere decir que hay también ya organizaciones delictivas que hacen este tipo de actividad en microtráfico de madera, ¿no es verdad? Así es, ellos están organizados. ¿Por qué? Porque es mucho más fácil para nosotros controlar volúmenes mayores, porque madera no se puede esconder debajo de un asiento, sino hay que traer en camiones de alto tonelaje y eso es fácilmente perceptible. Entonces usted quiere decir que los volúmenes mayores, la tendencia es a traer madera legal y no ilegal, normalmente. Sí sabemos que hay actividad también de este tipo de ilegal en camiones de alto tonelaje, pero estamos viendo que el fenómeno a partir del 2016 es más frecuente en volúmenes menores. Entonces, ahora, eso tiene que ver con que las áreas de aprovechamiento forestal se están reduciendo y ahora de donde se origina el producto forestal no es de las áreas de aprovechamiento donde se hacen planes de gestión, de manejo forestal, sino más bien de actividades de desmonte. Nelson, ¿qué piensa usted de este tema? ¿De dónde proviene la madera? Bueno, gran parte de la madera legal proviene de áreas bajo manejo forestal, porque tenemos todavía extensiones grandes que hacen ¿de cuánto estamos hablando del país? De 2 millones aproximadamente. Bajo manejo.
¿sí? Sí. Bajo manejo. Porque lo que nosotros autorizamos anualmente son entre 120.000 y 130.000 hectáreas año para aprovechamiento forestal. Estamos hablando de POAF, ¿no? Sí. De POAF. Claro. Sí, más o menos. Planes operativos anuales. 150.000, sí. Sí, eso es, ¿no? Hectáreas anualmente, exacto. Entonces, la otra cantidad de madera, ¿de dónde viene? En este microtráfico, además. Entonces, estamos quedando claros de que si bien hay áreas bajo manejo, estas cada vez son más reducidas. No se olviden ustedes que hace 10 años estábamos hablando de áreas bajo manejo de 10 millones de hectáreas, de las cuales autorizábamos 1.200.000 hectáreas año, ¿sí? Hoy estamos con el 10% de esa época. Estamos hablando de 120, de 150.000 hectáreas año. Y se ha incrementado esto que ustedes llaman el fenómeno de las nuevas comunidades, de nuevos asentamientos humanos, de donde proviene una madera de desmonte que en algunos casos es con autorización y en otros entra a esto que ustedes llaman clanes familiares que están ya acostumbrados y adiestrados a manejarse en este esquema. ¿Eso es así, Didier? Correcto. Sí, se maneja de esa manera. O sea, son familias que se dedican al tráfico de la madera. ¿Y qué maderas son las que más se trafican y cuáles son las más preciosas en este momento? Claro, generalmente las que más trafican para el mercado local, estamos hablando de tajibo, ¿no? Estamos hablando de cuchi, especies como el momoki, por ejemplo, ¿no? Esas especies que son más para carpintería, ¿no? Ajá. El roble, el cedro, ese tipo de madera, digamos, que son para muebles, ¿no? Que son maderas que se utilizan y se las pueden vender en el mercado negro, que después se las convierten en muebles, camas, veladores, roperos, y tranquilamente se venden en los mercados, ¿no? de las grandes ciudades, como por ejemplo en este caso Santa Cruz, ¿no? Ya, entonces yo lo que veo es que tenemos un fenómeno que es muy complejo, que ha incrementado también la necesidad de fiscalizar y se requiere mayor personal en la ABT para hacer este trabajo cuando se trata de microtráfico, ¿no? Porque se hace más complejo, más difícil. Los medios de perpetración son una motosierra más unos vehículos pequeños con los que se desplazan los traficantes de madera en las áreas más complejas de nuestro país. Ahora, ¿cuáles son las sanciones a este tipo de contravenciones? Transporte, almacenamiento o aprovechamiento ilegal, tanto en volúmenes menores como en volúmenes mayores. ¿Cuál es la sanción principal? Claro, en estas infracciones que están ya previstas en la ley forestal, como decíamos, la autoridad de bosque hace un cálculo, ¿no? Hace el cálculo de cuánto es el valor comercial de ese producto forestal que están transportando, aprovechando, almacenando de manera ilegal. Entonces, la ABT saca un cálculo. Pongamos un ejemplo, ¿no? El producto llega a tener un valor comercial de 2.000 bolivianos, ¿no? En cantidades menores. Si llega a tener un costo de 2.000 bolivianos con un valor comercial, porque mucho va a depender también de la especie, ¿no? Hay especies que son con costos más altos y otros más bajos. Entonces, si llegara a costar 2.000 bolivianos el valor comercial, nosotros le sancionamos con el doble del valor comercial, que llegaría a ser 4.000, ¿no? Y existen multas que llegan el valor comercial a 25.000, entonces le sanciona con 50.000 bolivianos, ¿no? Entonces, el doble del valor comercial. ¿Y la madera? Y entonces una de las sanciones es esa, ¿no? El doble del valor comercial del producto, y se decomisa de manera definitiva, ¿no? Eso es cuando es en cantidades mayores, ¿no? Hablando de 2.000 pies tablares para adelante, para arriba. Cuando es 2.000 pies tablares, menor a 2.000 pies tablares, son cantidades menores,
Ahí se le sanciona también con el doble del valor comercial, se le aplica una patente, pero ahí se le da la opción, como es cantidad menor, a recuperar su producto haciendo una sustitución pagando el CEFO, que es el CEFO llegaría a ser, ¿no?, el permiso de transporte. El certificado de origen forestal. Exactamente, el certificado forestal de origen. Entonces eso, ¿no? Y básicamente eso sería, ¿no?, la sanción. Ya, entonces, para volúmenes menores se cobra el doble del valor comercial más el costo de la patente y del certificado de origen forestal. Con eso se cierra la sanción y el proceso. En ese tipo de infracciones es así, en realidad, pero también es importante hacer conocer que cuando ya, digamos, tienen antecedentes, es decir, que ya tienen otras infracciones anteriores, en su cuarta infracción pueden llegar a perder de manera definitiva su medio de perpetración. ¿Qué es eso del medio de perpetración? El medio de perpetración es lo que utilizan para transportar cualquier producto forestal que no tenga un origen legal. O sea, es como diríamos el arma del delito. Es la herramienta en realidad, ¿no? Es la herramienta con la que se comete para la perpetrar, infracción. como se dice, ¿sí? ¿no? Entonces es la motosierra, el vehículo. Es por eso que aquí tenemos en nuestros estacionamientos varios vehículos que están ahí estacionados, pequeños, y que han sido detenidos en transporte ilegal de madera de manera reincidente, ¿sí? Así es. Así es. O solamente se detienen esos vehículos y se los y se quedan con la Autoridad de Bosques y Tierras cuando esos vehículos ya son parte de actividades reincidentes. No es que una primera vez uno comete una infracción y se le quita el vehículo. Claro, lo que sucede es que cuando se hace el control, la fiscalización y vemos que hay algún medio de perpetración, como bien decíamos, si es una primera vez, ¿no?, porque nosotros revisamos, ¿no?, tenemos una base de datos que tenemos los registros de todas las infracciones de las personas que hayan cometido la infracción. Entonces, si vemos que es una primera vez, al iniciar se le hace un decomiso de manera provisional, ¿no? Entonces, una vez concluido ese proceso, si él cancela la multa que se le está imponiendo, se le va a devolver el medio de perpetración, sea una movilidad, una motosierra, etcétera, ¿no? Entonces, si es una primera vez, entonces la normativa prevé de que puede llegar a ocurrir esto por 3 veces. La cuarta infracción ya sería lo que comentaba aquí también el ingeniero Nelson, de que se le haga un decomiso definitivo, ¿no?, ya sea del vehículo o del otro medio de perpetración, ¿no? En volúmenes mayores se detiene también y se decomisa el medio de perpetración, que sería el vehículo, o en el caso de aprovechamiento, los tractores, skiders, lo que estuvieran usando para hacer aprovechamiento ilegal. ¿Es así? Exactamente así como usted manifiesta. Ahora, también en otro tipo de infracciones hay otro tipo de sanciones. Si bien es cierto que el transporte de productos forestales se aplica la multa económica que equivale al doble del valor comercial, y también en algunos casos el decomiso provisional de los camiones, de las embarcaciones que estén siendo utilizadas para transportar este tipo de productos. En otro tipo de infracciones, como son, por ejemplo, los desmontes. Los desmontes tienen otra forma de sancionarse. ¿Cuál es esa? Ya, a partir de manera breve, porque ya tenemos que ir. Bueno, la ley 337 establece que a partir de los desmontes que se realizan a partir del 11 de enero del 2013 hacia adelante, establece una multa de 976 UFB por hectárea desmontada para las propiedades. Eso más o menos, ¿cuánto es en bolivianos? Estamos hablando, ¿cuánto está la UFB más o menos? 1.900 bolivianos, 2.000 bolivianos. Unos 2.000 bolivianos. Aproximadamente. Cada UFB está en 2.32. 2.32. Por hectárea. Más o menos son unos $300 por hectárea que paga como sanción económica. Pero no acaba todo ahí en realidad. Porque aparte, si es que se hace, digamos, en tierras que tienen vocación para hacer manejo forestal, es decir, que estas tierras que han sido deforestadas no tienen vocación agropecuaria, también existe una sanción para que sea reforestada esta área, para que los suelos no pierdan esa fertilidad y no se pierda ese recurso. Entonces, estamos hablando de restituir bosque en áreas que han sido
deforestadas cuando estas áreas son de vocación boscosa. Exactamente. Perfecto. Entonces, como ustedes ven, hablar de infracciones forestales es un mundo, y nuestros colegas podrían hablarles unas 48 horas sin parar sobre todas las experiencias que ellos tienen al respecto. Sin embargo, nuestro programa se está terminando en esta sección y nosotros tenemos que agradecerles haciendo énfasis que es mejor hacer actividades en bosques principalmente, tanto para productos maderables como no maderables, con autorización de la Autoridad de Bosques, y que esto les va a asegurar que sus productos no sean decomisados, y que si ustedes están reincidiendo, sus medios de transporte y de aprovechamiento también no sean decomisados y ustedes tengan problemas para poder realizar sus actividades. En este sentido, recomendamos que se apersonen a las oficinas de la Autoridad de Bosques y Tierras y se les facilite este trabajo. Es más, en breve la automatización de todas las autorizaciones ustedes las van a poder hacer en sus propios celulares o en dispositivos electrónicos, para no apersonarse en ningún momento al ABT, sino simplemente para presentar sus documentos de manera electrónica. Estos son los pasos que está dando el gobierno de los bosques para el país, y la ABT está interesada en automatizar todos sus procesos para que esto se facilite y ustedes no tengan dificultades de conseguir las autorizaciones para poder hacer uso de bosques de manera ilegal. Muchísimas gracias. ABT informa. ABT realiza operativos de fiscalización en Cochabamba con la finalidad de constatar que los usuarios forestales cumplan con las directrices técnicas y la normativa forestal vigente. La Dirección Departamental de Cochabamba, a través de las unidades operativas de Bosques y Tierra y Virgarzama y Villa Tunari, durante la planificación de control fiscalización se realizó inspecciones jurisdiccionales dentro de los municipios de Villa Tunari, Chimoré, Puerto Villarroel y Entre Ríos, donde se pudo realizar inspecciones a instrumentos de operación como ser planes de desmonte menores a 5 hectáreas y planes operativos anuales forestales menores a 200 hectáreas. Asimismo, se realizan estos tipos de inspecciones para fiscalizar y controlar con la finalidad de corroborar el cumplimiento durante el aprovechamiento y post-aprovechamiento, considerando los aspectos técnicos. ABT informa. En el departamento de Santa Cruz, la ABT realizó operativos de control móvil carretero sobre las rutas Ascensión, Urubichá, La Chonta y Trinidad, con la finalidad de evitar el tráfico ilegal de madera. Desde hace 10 años, Román, la ABT está intentando llamar la atención a los usuarios forestales y a la población en general de que no es posible subsistir sin un apropiado vínculo entre el ser humano y la naturaleza. Es decir, que la ABT, su institución, está al servicio de ustedes para poder ayudarle a despejar cualquier duda que tengan. Enmarcado en la Ley Forestal 1700 y bastantes directrices técnicas que tienen la finalidad de regular y precautelar las actividades forestales y agrarias. La Autoridad de Fiscalización y Control Social de Bosques y Tierra es una institución pública que pertenece al Ministerio de Medio Ambiente y Agua. En esta semana asumió como nueva ministra del Ministerio de Medio Ambiente y Agua la ex senadora María Elba Pinker. Desde el programa El Gobierno de los Bosques y todos los funcionarios de la ABT, le damos la más grata bienvenida a nuestra ministra y le deseamos éxitos en todas sus funciones. ABT informa. ABT intervino una volqueta que transportaba ilegalmente 134 postes triangulares y 49 piezas de cartones de la especie Corupagú en la comunidad Candúa del municipio de Monteagudo del departamento de Chuquisaca. Con la finalidad de preservar y proteger nuestro bosque amazónico, la ABT realizó operativos de control móvil sobre la ruta Porvenir Chivé del departamento de Pando. Este es el editorial.
Editorial de la ABT. A continuación, les presentamos el editorial de la semana a cargo de nuestro director ejecutivo, el ingeniero Omar Quiroga. Hemos superado meses muy difíciles para todos, en especial para el pueblo cruceño y en específico para la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Bosques y Tierra, porque desde cerca y con el mayor compromiso hemos acompañado y apoyado todas las acciones del gobierno para luchar codo a codo con el pueblo chiquitano y las brigadas de voluntarios y voluntarias contra los incendios forestales. Nuestra institución trabajó con más de 100 funcionarios para atender la emergencia, un 25% del personal. Monitoreamos con la mejor tecnología disponible las quemas, los incendios, desplegando nuestros equipos de fiscalización y control para sancionar a los infractores, realizando más de 500 operativos e iniciando investigaciones y procesos a 128 presuntos infractores. Esta crisis nos demuestra que hay muchas tareas por hacer con las poblaciones locales, sectores productivos y autoridades de los diferentes niveles del Estado, principalmente para mitigar y adaptarnos a las nuevas condiciones ambientales que derivan del cambio climático, que produce temperaturas extremas a las que no hemos estado acostumbrados. Este hecho obliga a cambiar hábitos y costumbres respecto del manejo del juego que llevamos haciendo desde hace muchos siglos. Vengo repitiendo constantemente que los sistemas productivos deben innovarse y usar nuevas tecnologías para el manejo de los suelos y bosques. Nuestros sistemas de aprovechamiento de los recursos naturales deben transitar hacia modelos más amigables con el medio ambiente para establecer una relación armónica con la madre tierra. El desafío para enfrentar el post-incendio y el mal manejo de los recursos naturales es que estemos predispuestos a realizar nuevos acuerdos y consensos que nos permitan diseñar un programa de rehabilitación de la vida en las comunidades, reconduciendo las actividades pecuarias y agrícolas con técnicas más preventivas. La restitución de nuestros bosques implicará desarrollar proyectos en diferentes dimensiones dependiendo de la intensidad sufrida en cada área. De igual modo, en las regiones que no han sufrido incendios, la ABT deberá y tomará medidas para prevenir esta situación u otras que logren que no se repitan o sucedan lo que nos pasó en la Chiquitanía, activando sistemas de gestión de riego que busquen evitar o mitigar los efectos de los fenómenos climáticos a los que estamos expuestos, ya que estos se agravan por la negligencia de nosotros los seres humanos. Estamos pidiendo solo aplicar la Ley 602 y sus reglamentos que nos orientan en el manejo y prevención de emergencias y desastres. De nuestra parte, estamos trabajando en una nueva ABT que responda con mayor eficiencia a las nuevas condiciones en las que se desenvuelven las actividades agropecuarias y forestales, buscando hacer de Bolivia un país que respete la pluralidad social, política, jurídica y económica para vivir bien. Un saludo fraterno, estimados amigos oyentes. El tiempo es corto en radio. Queremos agradecer a todos ustedes por estar en sintonía de Radio Santa Cruz y será hasta la próxima semana. Queridos oyentes, y para cualquier consulta pueden contactarse con nosotros a través de nuestro Facebook ABT Bolivia y en nuestro portal web www.abt.gov.bo. La ABT presentó Gobierno de los Bosques. El programa de la ABT para contribuir y promover el manejo sostenible y el desarrollo integral de los bosques y la tierra en beneficio del pueblo boliviano. Gobierno de los Bosques.